a una nueva jornada, precisamente en día de jueves. Es el momento para darle gracias a Dios porque nos concede estar cerca de su presencia. Así es que bienvenidos todos, que el Señor esté con cada uno de nosotros, nos dé su paz, ese regalo maravilloso de la Pascua, que así como en el nacimiento los ángeles lo cantaron, también nosotros lo podamos cantar ahora, que la paz del resucitado habita en nuestro corazón, está con nosotros, llega a cada uno de ustedes, a sus hogares, precisamente gracias a la palabra de Dios. Dejemos tocar por la palabra, dejemos que irrumpa el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras manos, para que nos dispongamos a la liturgia más hermosa, la liturgia de las manos, que hace visible y palpable el amor de Dios en el servicio a los demás. Es un día en que normalmente la iglesia ora de forma más intensamente ante el Señor, precisamente en la Eucaristía. Hoy pues habrán muchos lugares donde habrán horas santas transmitidas, desde luego, pero es una oportunidad también para unirnos espiritualmente a estos momentos de contemplación y darle gracias a Dios por la vocación de todos. Yo también quiero darle gracias a Dios. Ya el próximo sábado será un aniversario más de mi ordenación sacerdotal, 22 años, y quiero darle gracias a Dios anticipadamente y hacerlo de una forma más eh, visible en la celebración del domingo por la tarde. Pero en todo caso, este Espíritu Santo que nos ha ungido, que nos ha llenado, que nos ha transformado, que nos ha configurado según la mentalidad de Cristo, sea el que nos ayude y, como dice el texto de hoy, nos abra el entendimiento para comprender la palabra. El texto que vamos a leer hoy es un texto muy hermoso, continuación del texto que leímos ayer. La cita, para que busquen en sus Biblias, es Lucas, capítulo 24, los versículos 35 al 48. Repito, Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Abramos, pues, nuestros textos, dispongámonos a acercarnos a la palabra de Dios escrita, esa palabra que se puso por escrito luego de que todos los acontecimientos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se habían realizado. Y en ellos, en estos escritos, tenemos el testimonio de lo que fue Jesús para las comunidades cristianas primitivas. Y eso son narraciones, obras literarias que en un lenguaje muy humano, muy cercano al nuestro, nos comunican algo que las palabras mismas no pueden transmitir. Los autores literarios de los textos sagrados utilizan las imágenes que están a su alcance, que son las imágenes del mundo conocido, para con ellas tratar de comunicarnos algo que trasciende el lenguaje, que trasciende la experiencia, que trasciende nuestro espíritu e inteligencia. Por eso tenemos que acercarnos a ellos siempre tratando de, como dice el Vaticano II, descubrir lo que Dios, por mediación del autor sagrado, nos quería comunicar en diversos géneros literarios. No tenemos que pensar que todo lo que está escrito tiene que haber pasado tal como está allí. De hecho, son formas de narrar. Por eso es importante siempre conocer más y más qué son los géneros literarios para entender mejor. Conocer los géneros literarios nos permite descubrir el arte que utilizó el evangelista en este caso para comunicar una verdad salvífica. Esto no merma en nada nuestra fe, más bien nos ayuda a comprender que esas palabras se quedan cortas con lo que realmente es la experiencia del encuentro con Cristo.
Bien, vamos a leer el texto. Repito, Lucas 24, del 35 al 48. Y dice el texto: Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Como hemos escuchado, es continuación inmediata del relato de los discípulos de Emaús, o al menos así llamado. Algunas notas contextuales, algunos detalles para contextualizar mejor la escena. En Lucas, esta es la última aparición de Jesús resucitado a los apóstoles, que se encuentran reunidos precisamente en Jerusalén. Recordemos que para Lucas el Evangelio comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén, y de allí, con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, saldrá la misión. El centro geográfico de las dos obras de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos, es Jerusalén. Luego ya en los Hechos se extenderá hacia otras regiones hasta el final, el fin de los límites del mundo. Entonces, la escena se produce después del encuentro de Jesús con los dos discípulos camino de Emaús. En esta hay dos pensamientos fundamentales: el reconocimiento de Jesús como resucitado, y ya hemos visto cuánto cuesta, y el envío a su tarea evangelizadora por el mundo. Los relatos de la Pascua en San Lucas tienen tres características que los distinguen de los otros tres evangelios. Estas características son que las apariciones de Jesús resucitado tienen lugar únicamente en Jerusalén y sus alrededores inmediatos. La segunda característica es que ninguna de ellas se traslada a Galilea. En los otros evangelios, recuerden, vimos el de Mateo el domingo y el de Juan, tienen que ir a Galilea. En Lucas no hay que ir a Galilea, por un motivo muy sencillo. Lucas necesita conservar a los apóstoles en Jerusalén
y por lo tanto el resucitado no sale de Jerusalén, porque es en Jerusalén donde tienen que permanecer para que venga el Espíritu Santo, porque la evangelización comienza en Jerusalén, pasa a Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Entonces vean que cada autor del Evangelio tiene su forma de narrar los eventos de acuerdo a lo que tiene pensado hacer. Entonces, no hay ninguna en Galilea. Y además, en Lucas, todos los acontecimientos del relato de Pascua tienen lugar en un día, el mismo día del domingo de Pascua. No hay más apariciones en el resto de los días hasta la Ascensión o hasta Pentecostés. Todas son el mismo día de la resurrección. Otro detalle que podemos remarcar también como para contextualizarnos es la categoría del camino, que es una categoría muy utilizada por Lucas y que aclara el itinerario teológico de aquel camino de gracia que interviene en los sucesos humanos. Hago un recuento rápido. Ya en capítulo 1, versículo 76, Juan prepara la senda, el camino del Señor que viene. En Lucas 3:4, el mismo Juan invita a allanar los caminos. En Lucas 1:39, María se pone en camino y va a prisa a la montaña, donde Isabel. En Lucas 20:21, Jesús es el camino para llegar a Dios. En Lucas 1:79, camina con los hombres y señala el camino de la paz. En Hechos 2:28, que es una obra de Lucas, es el camino de la vida, recorriéndolo en primera persona con su existencia. Después de la resurrección, continúa el camino junto a sus discípulos. Lo vimos ayer en el pasaje de los discípulos de Emaús. Y queda el protagonista del camino de la iglesia que se identifica con el suyo, según Hechos 18:25. Además, toda la razón de ser de la iglesia está en este camino de salvación que conduce a Dios. Ella está llamada a vivirlo, a indicarlo a todos, para que cada uno, abandonando el propio camino, se oriente hacia el Señor que camina con los suyos. Se puede uno fijar en esto. De hecho, hay un largo camino en Lucas que va de 9:51 a 18:20 y tanto. ¿Sí? Son 10 largos capítulos denominados el camino hacia Jerusalén. Una categoría muy propia de Lucas. Con estos detalles, para ubicarnos, leamos el texto. Es un texto también largo como el de ayer, riquísimo en contenido. Vamos a ver cuánto podemos avanzar. Leamos. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, vamos ahora al versículo 35, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todo el capítulo 24 de San Lucas es una pedagogía de las experiencias decisivas de la presencia del viviente, de Jesús, el que fue crucificado en la vida de la comunidad. El que se mencione en esta escena el reconocimiento que hicieron los discípulos de Emaús al partir el pan, recuerden que se les abrieron los ojos y descubrieron por qué ardía su corazón, quiere dar a entender que el resucitado se presenta en momentos determinados entre los suyos, con una fuerza irresistible. Así nos lo quiere narrar Lucas. El relato de hoy es difícil porque vamos a encontrar elementos que podríamos llamar dialécticos. ¿Por qué? Porque Jesús no es un fantasma. Jesús enseña sus heridas, sus manos y sus pies. Jesús come con ellos, pero no se puede tocar como una imagen. Pasa a través de las puertas,
aparece y desaparece. Ya lo vimos, desapareció de la mesa de los discípulos de Emaús y ahora aquí, sin abrir nada, de repente aparece en medio de ellos. O sea, aquí hay una cierta apologética de la resurrección de Jesús. Y lo importante es, el resucitado es la misma persona, es el crucificado, pero no tiene la misma corporeidad, porque puede entrar y salir sin abrir puertas, por ejemplo. La resurrección no es una idea o un invento de los suyos, es algo real. Pero avancemos un poquitito. Versículo 36. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos. Están ahí hablando los 11, los discípulos que llegaron y posiblemente más gente. Jesús vuelve a los suyos, se coloca en medio de ellos como persona, todo entero, como antes lo había hecho, aunque en una condición diferente y definitiva, porque su corporeidad es ahora glorificada, para demostrar que la resurrección es un hecho que ha acaecido, que ha acontecido realmente. Como había desaparecido repentinamente de la vista de los discípulos de Emaús, también ahora se presenta repentinamente en medio de ellos. Jesús ya no está sometido a las leyes del espacio y del movimiento en el espacio. El modo de existir del resucitado no es ya el modo de existir del Jesús terrestre, del Jesús del Viernes Santo, aunque sigue siendo el mismo del Viernes Santo. El modo de existir del resucitado ya no es ese, tiene otras dimensiones. Nos encontramos precisamente frente a la tercera aparición de Jesús resucitado en Lucas. Y tiene la particularidad de que se aparece a todos los discípulos. Y hay una gran diferencia importante entre la primera y la segunda, porque recordemos en la primera aparición, al inicio del capítulo 24, se le aparece a Simón. En la segunda, a los discípulos de Emaús, camino a Emaús. Ahora, a los discípulos que están todos reunidos. Cada vez va aumentando el número de las personas delante de las cuales Jesús se aparece. Y cuando hace esto, dice, y les dijo, la paz esté con ustedes. Este es el mensaje del resucitado, que en Lucas es muy bonito, porque al inicio del Evangelio, cuando nace, los ángeles cantan, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y al final del Evangelio, Jesús resucitado se coloca en medio de los seres humanos y les da el saludo de paz, el shalom judío. Ante la sorpresa y turbación del corazón de los discípulos, es el querer de Cristo, según Lucas, que haya paz en medio de ellos. Y eso es importante. Recordemos que cuando Dios irrumpe en la vida de una persona, pues causa esta experiencia, voy a usar una palabra, no es la correcta, pero con esta nos entendemos mejor, una cierta experiencia de espanto. Uno se queda sorprendido, asustado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es algo indescriptible. Y puesto que la paz es una gracia que el ser humano recibe de parte de Dios, solo aquel que posea la paz posee la felicidad y plenitud verdadera, aún en medio de la tempestad. Pues los discípulos, en el tiempo en que se escribió el Evangelio de Lucas, allá por los años 80, por ahí pocos más, pocos menos, año 80, ya la comunidad de los cristianos estaba siendo perseguida por ser seguidora de Cristo. Y en esa circunstancia de tempestad también se ocupa la paz. Y en esto tenemos que también nosotros tener mucho cuidado.
En estos días de pandemia también, ya lo decíamos ayer, algunos pareciera que están interesados en que perdamos la paz. Estamos mirando los acontecimientos, estamos dejando a ver con el tiempo qué es lo que Dios quiere comunicarnos, pero no falta quien nos manda mensajes del origen de la pandemia, de las condiciones económicas, quién la originó, es maldad, es un castigo de Dios. Demos tiempo, mantengamos la paz. Si encima de todo lo que significa estar en casa y cuando uno sale no saber qué hacer porque no sabe a quién acercarse ni a qué distancia acercarse y encima perdemos la paz, todo se nos va a desarmar. El saludo Shalom es el encuentro amoroso de todos los deseos del ser humano con la promesa de Dios. La paz es un don escatológico, es un don definitivo. Ya dijimos, la cantaron los ángeles sobre el pesebre y ahora Cristo resucitado la entrega a todos. La paz, que es la señal ineludible de la presencia de Dios. Es el conjunto armónico de los múltiples aspectos del único fruto del Espíritu, la paz. La paz de Dios excede de tal modo nuestra pequeñez que a primera vista nos desconcierta, rompe y dilata nuestro corazón para convertirlo en un recipiente capaz de sostenerla. Cuando una persona encuentra la paz, esta paz, la paz que viene de Dios, inclusive queda un poco perturbada porque le parece que los acontecimientos en torno a sí misma han perdido fuerza, han perdido intensidad. Y se pregunta, ¿estoy vivo o hay que pellizcarse a ver si es que estoy en otro planeta? No, cuando la paz de Dios llega a la vida de una persona, toda ella cambia. Y no importa dónde esté, es conductora de paz, es portadora de paz. Uno de los signos precisamente en los que uno puede descubrir que Dios no ha ingresado en la vida de una persona es que vive aturdida, vive confundida, vive en una continua lucha con Dios. Ya esto es un indicio de que algo no ha terminado de acontecer. El proceso de conversión no ha terminado o no ha avanzado. El proceso de fe se ha estancado. Bueno, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Vamos al versículo 37. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Qué bueno que Lucas nos narra poniendo estos términos en su narración. La aparición repentina, inesperada e inexplicable del resucitado causa miedo y temor. Y es cierto, la resurrección de Jesús y su aparición en figura corporal es una realidad que sobrepasa la capacidad de comprensión humana y la expectativa humana. Jesús se percata de que su presencia perturba a los discípulos. Él ve la reacción de ellos, desconcertados, llenos de temor, creen que están delante de un fantasma. Y al darse cuenta de esto, les interroga, casi a manera de reproche, ese versículo que sigue, pues no olvidemos que anteriormente él mismo les había dicho que resucitaría al tercer día. Jesús les pregunta que por qué se turban. Los discípulos están turbados porque piensan que él no es el resucitado en persona. ¿Por qué? Porque según ellos está muerto y lo que ven es un fantasma. Ni siquiera viendo y oyendo su saludo de paz, los discípulos logran convencerse de que es él. Y eso que Lucas dice unos versículos antes, versículo 34 de este capítulo 24, que ya habían creído en la resurrección. Pero es que decir es verdad, está resucitado, pero encontrarse delante del resucitado son dos cosas distintas. Uno puede decir yo creo en Dios, pero estar
delante de la presencia de Dios, esto es otra cosa. Ahí es donde se pone en juego realmente nuestra fe. Y así nos damos cuenta si la resurrección es un evento de doctrina o un evento de experiencia. Bueno, el versículo 38 nos dice, pero él les dijo, ante esa turbación que tienen ellos, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? El relato de Lucas es muy realista, ya lo decíamos ayer. El evento de la resurrección requiere un proceso lento de comprensión, de asimilación. A esos que a veces dicen me convertí al Señor y gritan y cantan aleluya, etcétera, etcétera, uno siempre dice, por lo menos yo, William Segura, siempre digo, a ver si le dura 3 días. ¿Por qué? Porque la resurrección no es algo que se cree tan rápido. No es fácil. Los evangelios se encargaron los 4 de hacernos ver lo difícil que es aceptar el misterio de la resurrección. Y no es que quiera dificultarlo, es que los evangelios se encargan hasta el colmo de decirnos, no creyeron, no creyeron, no creyeron, no creyeron, ni estando en la presencia del resucitado. Algunos se asustan, creen que están viendo un fantasma. Y Jesús se da cuenta que en el interior de ellos surgen dudas, que hay inquietudes, hay quienes no acaban de creer por la alegría, otros siguen atónitos. Es interesante la segunda pregunta, que en griego sonaría más o menos así. ¿Qué pensamientos se levantan en el corazón de ustedes? Jesús lee el corazón de estos discípulos y se da cuenta que en ellos hay pensamientos de duda, de temor, de creer estar viendo un fantasma. Podríamos decir que el corazón es como el lugar secreto donde el ser humano, junto con su conciencia, trae a la memoria recuerdos e incluso sentimientos. Y aunque Lucas no nos dice qué tipo de pensamientos se revolvían en el corazón de los discípulos, podríamos pensar en todos los recuerdos que se vinieron a la mente en aquel momento. ¿Cuántos momentos junto al Maestro? ¿Cuántos sentimientos afloraron? ¿Cuántos deseos de que las cosas sean diferentes? Pero ahora el Maestro, según ellos, está muerto. La resurrección del Maestro irrumpe inesperadamente, pero delicadamente en sus vidas y las transforma, aunque no sin ciertas dudas y resistencias. Ante una experiencia de Dios de semejante envergadura, los sentimientos que se originan resultan incluso contradictorios, y Lucas nos narra que son contradictorios. Por un lado, miedo por la sorpresa. Por otro, alegría desconcertante. Por otro, asombro. Por otro, albergan dudas. Además hay que tener en cuenta que Dios nunca actúa en nuestras vidas por imposición. No. Y esto es esta acción hermosa de Dios en Jesús y el Espíritu Santo. Siempre nos pide nuestra aceptación confiada. Y esto es muy importante. A mí, como sacerdote, siempre hago esto. Hay gente que quisiera que uno le meta en la cabeza y en el corazón a otra persona que crea en Dios. No, ni Dios mismo hace eso. Yo no tengo ninguna obligación de convencer a alguien con argumentos de que Dios entre en su cabeza y en su corazón. Esto es tarea del Espíritu Santo. Yo siempre le digo, y lo decía un día de estos, al Espíritu Santo, mi tarea es disponer a esta persona, su mente, su voluntad y su corazón para aceptar a Jesucristo. Pero el resto es obra tuya.
Todo el resto de la irrupción, el cómo, cuándo, dónde y por qué, es obra del Espíritu Santo. Y esto da una paz, porque no puedo ser yo, no soy yo. Y cualquiera que pretenda hacer esto, ya traicionó la fe, ya traicionó a Dios. Dios no se impone. Vean que Jesús, más tranquilo, más sereno, se junta a los dos caminantes, los respeta, los corrige, les ayuda. Ahora, aquí nuevamente les lee el corazón, les va a dar las muestras, les pedirá de comer con toda la libertad. Dios tiene que ser algo que irrumpe en mi vida sin maltratarme, sin destruirme. Claro, su irrupción causa en mí, como decíamos, estos sentimientos, estos pensamientos contradictorios entre sí. Dios irrumpe en la vida y la vida se altera, definitivamente. Vamos al versículo 39. Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, versículo 40. Ante esta turbación, Jesús les invita a ver sus manos y sus pies. No hay duda de que es el mismo. Ha resucitado. En sus manos y en sus pies se encuentra la señal de la pasión. Recuerda, en el Evangelio de Juan, Tomás reclama eso y él se lo concede. Lo vamos a escuchar este domingo. Sin embargo, los discípulos están ahí ante Cristo, ante su cuerpo glorificado. Es su cuerpo, están las marcas, pero él no domina ya las cosas de este mundo. No está sometido ni limitado como nosotros. La forma en que Jesús se aparece a los discípulos muestra que no está sometido ya a las leyes del espacio. Y esto es muy importante. Voy a tratar de una palabra. Eso es un tema muy complicado, el tema de hoy, y no tengo ni la respuesta total ni la más convincente, pero la que yo creo. El hecho de que para Lucas sea tan importante la corporeidad de Cristo se debe a que en los miembros de su comunidad a la que él les escribe el Evangelio, habían griegos. La comunidad lucana estaba compuesta principalmente por paganos, es decir, griegos que se habían convertido a Cristo. Y para ellos, el tema del cuerpo es de suma importancia, aunque no aceptaban los griegos la idea de la resurrección. ¿Recuerdan cuando Pablo les dice en el libro de los Hechos, el Dios desconocido que se encarnó, murió y resucitó? Se pegaron la carcajada del día, le dijeron, otro día escuchamos tu fantasía. Sí, creen en la carne, pero no en la resurrección. Por eso, Lucas es enfático en decirlo en el versículo 39. Porque los espíritus no tienen carne y hueso como ven que yo tengo. Lucas recalca la realidad física y ontológica del Señor resucitado. La exhortación de parte de Jesús es, vean mis manos, vean mis pies. Jesús quiere convencerlos de que es Él, que no es un fantasma. Demostrando así su corporeidad, Jesús no solo logra convencer a sus discípulos de que es el resucitado, sino que también Lucas utiliza este elemento para convencer a sus destinatarios y a nosotros hoy, ya que dentro de ellos no se aceptaba la resurrección del cuerpo. Hoy hay un montón de gente que no acepta la resurrección del cuerpo. Entonces hay un montón de cristianos católicos que van a misa todos los domingos que en última instancia no aceptan la resurrección de los muertos. Basta ir a ciertos funerales para convencerse de que no creen en la resurrección de los muertos y la del cuerpo. Ahí uno como sacerdote en cada funeral se da cuenta que no hemos creído todavía. Es muy fácil decirlo, pero creerlo
¿sí? A veces llega uno, y hago un paréntesis aquí para también cambiar la escena y descansar un poquito. A veces va uno a un funeral de una persona que no conoce, pues toca hacerlo. eh, y sí, uno llega, ahí me ha tocado varias veces ya, está el difunto allí en el centro del templo y a izquierda y derecha sus familiares y amigos, a veces todos vestidos de negro, con corbata y hasta con velos negros. El Señor esté con ustedes. Nada. Lectura del Santo Evangelio según San tal, nada. Palabra de Dios, nada. Llega un momento antes de la plegaria eucarística que yo digo, Señor, que por lo menos el muerto me conteste, que por lo menos me dé cuenta que el muerto sí creía, porque todos estos dan signos de que no. Sí, porque a veces pareciera que llevamos al muerto, inclusive lo llevamos a la iglesia porque el muerto lo pidió, pero ninguno de los familiares está convencido de llevarlo a la iglesia, más de lo que nos imaginamos. Las manos y los pies, marcados por los clavos, muestran la identidad del resucitado con el crucificado, la continuidad histórica entre la cruz y la resurrección. El cuerpo que está presente es el mismo que está ausente del sepulcro. Las señales de la victoria de la muerte ahora son señales de la derrota de la muerte. Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro. Es curioso esto. Jesús no le dice, miren. No hace eso. Lucas no lo puso a decir eso. ¿Qué les muestra? ¿Qué le pide? Que miren sus manos y sus pies. Es decir, que se fijen en las heridas de la crucifixión. Él es el que fue crucificado. Él es el que fue sepultado. Y que tengan siempre ante sus ojos su amor entregado hasta el extremo, hasta la muerte. Él no es un fantasma. Se atreve a decir, soy yo en persona. Es el mismo que han conocido y amado por los caminos de Galilea y en Jerusalén. Siempre que pretendemos fundamentar la fe en el resucitado con nuestras elucubraciones, lo convertimos en un fantasma. Para encontrarnos con él, tenemos que recorrer el relato de los evangelios. Jesús lo va a decir otra vez dentro de un ratito. Es necesario conocer las escrituras para entender su misterio pascual. Y entonces podremos descubrir, recorriendo las páginas del evangelio, esas manos que bendecían a los enfermos, que acariciaban a los niños, esos pies cansados de caminar al encuentro de los más agobiados, de los pobres, de los abandonados, descubrir sus heridas y su pasión. Es ese Jesús que ahora vive resucitado por el Padre. Es el mismo del que nos venía narrando San Lucas y que ahora vive en una nueva dimensión, pero conserva las señales de la crucifixión, la identidad entre el crucificado y el resucitado. Pero ¿qué pasa? Versículo 41, 42, 43. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Un detalle muy hermoso. Lucas tiene una pluma maravillosa para escribir. Lucas es capaz de inventarse, narrarse, descubrirse, dibujar escenas maravillosas. Es un artista de la pluma, un narrador maravilloso, un autor maravilloso de la palabra de Dios. Cada invitación a comer esconde el deseo de intimidad, de permanecer. Se trata de compartir. La resurrección no quita a Jesús el presentarse como el lugar de compartir. Aquel pez asado, comido
por años junto a los suyos, continúa siendo el vehículo de comunión. Recordemos, en las multiplicaciones, pan y peces. Ya estaban acostumbrados a verlo comer pescado y ellos también. Podemos pensar en un pez cocinado en el amor del uno por el otro. Un alimento que no cesa de asegurar el hambre escondida del ser humano. Un alimento capaz de desbaratar la ilusión de que algo termina entre las ruinas del pasado. No, ese pez que le dan a Jesús, que toma en sus manos, que lo come como resucitado, con los signos del crucificado, nos dice, no terminará nada en la tumba. Nada. La muerte de Jesús es mi muerte y su resurrección es mi resurrección. Y yo lo creo, lo creo. El horizonte que les abre Cristo resucitado les parece demasiado grande para creer. Solo creerán si aceptan que el misterio último de la vida es algo bueno, grande, maravilloso, gozoso, impresionante, inconcebible, algo por lo que vale la pena gastar toda la vida. Pero la resurrección de Jesús no significa que Él haya regresado de la muerte a la vida terrena. Vamos aquí con cuidado, porque dirán, Jesús está comiendo un pescado. Entonces Jesús sí tiene la corporalidad normal. No. Si Jesús regresó de la muerte a la vida terrena, quedando igual a como lo conocieron antes de su muerte, si así fuera, Jesús tendría que morir de nuevo. Sería otra vez el caso de Lázaro. Lázaro sí volvió a la vida terrestre que tenía antes. Tanto es así que tiene que morir, o tal vez lo mataron, pero tenía que morir otra vez. Y como siempre digo, con lo feo que es morir y morir dos veces, Jesús no. Si Jesús vuelve a la vida de la misma forma que era antes, tendría que morir de nuevo. Y la resurrección de Jesús es mucho más que eso. Significa que a Él, quien murió en una cruz y fue sepultado, Dios le ha dado una vida nueva y definitiva que supera la muerte. Pablo dirá, la muerte no tiene en él dominio alguno. En palabras de Pablo más exactas, señorío. La muerte no se enseñorea. Así está en la carta a los Romanos capítulo 6. La muerte no se enseñorea sobre Cristo resucitado. Los discípulos no se han dejado engañar por un espíritu, ni por una ilusión, lo vengo diciendo desde ayer. Se trata de Jesús mismo, en persona, el que conocieron antes de la cruz, el mismo, pero al mismo tiempo gloriosamente diferente. Él viene al encuentro de sus discípulos con una existencia y una realidad nueva y definitiva, glorioso. Jesús mismo, por iniciativa propia, los ha convencido de que ha superado la muerte y que realmente vive. Jesús hace de sí mismo y de su vida poderosa el contenido, la esencia del testimonio de sus discípulos. Por eso Pedro dirá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros hemos comido y bebido con él después de la resurrección. Este pescado, así que pareciera un dato aleatorio, no, este pescado marca la diferencia. Este pescado marca que hay una identidad entre el crucificado y el resucitado, aunque sean dos existencias distintas. Ahora este resucitado, este crucificado, está glorificado. Al miedo y al temor que sigue la alegría, las palabras y la conveniente oferta de Jesús no conducen todavía a la fe. Vean que Jesús no lo logra. Ellos, de momento, ante esto, solamente se admiran. El evangelista Lucas hace aquí una obra de misericordia y los excusa. Por eso dice, la alegría les impide todavía creer. Aquí Lucas fue muy generoso con los discípulos. El mensaje de la resurrección, queridos, la resurrección de Jesús
Su mensaje es demasiado bello para ser verdadero. Toda la esperanza de los cristianos se concentra en la verdad de la resurrección de Jesús y debe fundamentarse sólidamente. No es una ilusión, no es un convencimiento intelectual como pretendían los gnósticos del Evangelio de Juan, del tiempo del Evangelio de Juan. La alegría de los discípulos tiene su razón de ser. Se ofrece una nueva prueba de la verdad de la resurrección y la corporeidad del resucitado. Bueno, ahora Jesús quiere explicarles qué fue lo que pasó. Pensemos, siguen atónitos, están alegres, confundidos, o sea, hay toda una mezcla de sentimientos, pero Jesús tiene que hacer una catequesis explicatoria. Ya se la hizo a los discípulos de Emaús y ahora toca hacerla con estos duros discípulos que se había escogido. Versículo 44. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vean, hermanos, Cristo nuevamente recurre a la Sagrada Escritura para explicar el misterio de la pasión. Y es que aunque yo no quiera y no crean que es fanatismo mío, además lo dice la Iglesia, leas en el Vaticano II la Dei Verbum, y ahí quedarán ultra convencidos. Si hay algo que no entienden, me ponen un mensaje y yo les explico, por favor. Ese es uno de mis campos de especialidad, ese documento. Ahora bien, esto es lo que decía Jesús mientras estaba con ustedes. Jesús dice, lo que están viendo, lo que se está cumpliendo, yo se los decía. Todo está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Aquí está la totalidad del Antiguo Testamento. Ahí está todo escrito acerca de mí. Y tenía, hay que marcar este verbo, tenía que cumplirse. Si tienen su Biblia, subrayen, tenía que cumplirse. Jesús resucitado es el cumplimiento acabado de todas las promesas y esperanzas anunciadas, aunque superándolas ampliamente. Tanto la cruz como la resurrección forman parte de un proyecto de Dios preparado que se ha cumplido cuidadosamente. Esta es la afirmación más creíble de su fidelidad y es la oferta más consoladora para la humanidad que necesita urgentemente esta esperanza. Lucas, recogiendo unas palabras que atribuye a Jesús resucitado, entiende que toda la escritura, entendida globalmente, es decir, Moisés, Pentateuco, profetas y salmos, el canon del Antiguo Testamento en su plenitud, aparece en ella esta oferta de Dios en forma de anuncio. Las escrituras anuncian y anunciaban lo que Jesús padeció, pero también que resucitaba. Es todo el conjunto del plan de Dios el que tiene su realización. Hoy, mis queridos, hoy más que nunca es necesario que el testimonio vivo de los creyentes por medio de su vida y de su palabra anuncien al mundo esta realidad de la resurrección como expresión de la fidelidad de un Dios que ama a la humanidad y la quiere con vida. Repito esto, un Dios que ama a la humanidad y la quiere con vida. Y tenemos que interpretar también lo que está pasando así precisamente. Dios ama a la humanidad y la quiere con vida. No le echemos a Dios las culpas de nuestras decisiones. ¿Por qué Dios no hace nada para que acabe la pandemia del coronavirus? Sí lo está haciendo, pero no es un castigo de Él, no es una maldición de Él. Detrás de todo esto hay años, décadas, siglos de decisiones humanas que han llevado a esta situación. Detrás de todo esto podría haber manos malvadas. No lo sabemos y no lo sabremos nunca. Eso nunca se va a decir.
Pero lo que está pasando es el resultado de una cantidad de decisiones y decisiones y decisiones que nos han llevado a donde estamos. Y Dios no es responsable de esas decisiones, somos nosotros. Lo que sí podemos hacer delante de Él es pedirle perdón por las decisiones equivocadas. Pero Dios no es el responsable de lo que pasa. Dios ama. Juan 3:16, porque tanto, y subrayen este tanto de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de vivos y muertos. ¿Sí? No es el Dios de los muertos, porque para Él todos están vivos. La resurrección es el último capítulo de una historia necesario para que todas las piezas encajen. No podemos separar la historia de la salvación, que es la historia del pueblo de Israel, escrituras, del acontecimiento de la resurrección. No se puede entender correctamente la una sin la otra, pero tampoco podemos separar la propia historia de Jesús sin su resurrección. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo en persona. La actividad terrena de Jesús está dominada por la afirmación del cumplimiento de las Escrituras. En Lucas 4:21 lo había dicho, en la sinagoga de Nazaret. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Antes de elevarse al cielo, recuerda lo que había dicho y debe cumplirse todo lo que está escrito. La Escritura entera, con todas sus partes. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es la realización de los profetas. El culto dado a Dios es el culto que se debe dar a Jesús. Entonces, este versículo 45-46 es muy lindo. Quisiera detenerme en él, pero ya el tiempo nos va otra vez traicionando. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Este es el centro del texto litúrgico de hoy, pero es un texto maravilloso. Me encanta eso. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y leyéndolas se den cuenta de que estaba escrito que tenía, subrayen el tenía, que padecer y que tenía, subrayen el tenía, que resucitar de entre los muertos. Hay una cosa interesantísima. Los discípulos de Jesús en Lucas son de lo más terco que puede haber. En todos los evangelios, pero es que en Lucas se encargó de ponerlos como lo más imposible que hay. Lucas 4 veces, bueno, 3 veces primero, los 3 anuncios de la pasión. Leo 1, Lucas 9:44. Jesús les dice a los discípulos, pongan en sus oídos estas palabras. Es un detalle lucano. 9:44. Pongan en sus oídos estas palabras. 2 puntos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Y qué dice 9:45? Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no comprendían y tenían miedo de preguntarle sobre el asunto. 4 formas escribe Lucas para explicar la incapacidad de comprensión. No entendían, 1. Les estaba velado, 2. No comprendían, 3. Tenían miedo de preguntarle, 4. Pero después lo va a seguir haciendo. En Lucas 18, 31, 33, vuelve a decirle a los 12, y Lucas dice, tomando consigo a los 12, les dijo, miren, subimos a Jerusalén, se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre.
pues será entregado a los gentiles, será objeto de burlas, insultado y escupido. Y después de azotarle, le matarán. Y al tercer día resucitará. Lucas 18, 31, 33. Otra vez, se los había dicho, se los había explicado detalle a detalle. Pero, ¿qué dice 18:34, el versículo inmediatamente después? Ellos nada comprendieron, las palabras les quedaban ocultas y no entendían lo que decía. Bueno, finalmente, ¿será que alguien puede sacar a los discípulos de esta incapacidad? Y es la misma situación que atravesaron los discípulos de Emaús. Y ahora está nuevamente en el texto de hoy y tiene que volver a recordarles todo. En Lucas, la salvación toca todas las dimensiones del ser humano a través de la obra de Cristo que salva del mal, que libera de las tinieblas y del pecado, de la enfermedad y del sufrimiento, de la muerte y de la incredulidad, de los ídolos, que realiza la vida humana en el ser comunidad de Dios, fraternidad alegre de amor, que no deja huérfanos, sino que seguirá presente por medio de su espíritu. Pero, ¿será posible que algún día nosotros, como los discípulos, permitamos, porque somos tercos, 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 que se nos abra el entendimiento para comprender las escrituras? Pero, ¿cómo se nos va a abrir el entendimiento para comprenderlo si no las leemos? ¿Alguno me lo puede explicar? ¿Cómo me va a abrir el entendimiento, Jesús, para comprender las escrituras si no lo leo? Si uno lee los 4,000 o más comentarios que han hecho en el Facebook en estos no sé cuántos días llevamos ya, casi siempre es gracias, Padre, por explicarlo, hoy entendí, gracias por esto, y bendito sea Dios, gracias porque eso me motiva y me anima a seguir haciéndolo. Pero es eso, o sea, ¿cómo Jesús me va a abrir el entendimiento para que comprenda las escrituras cuando no las leo? Es más, creo no ocupar leerlas. Hay gente que cree no ocupar leerlas. Sigamos, versículo 47, ustedes sigan pensando. Sigue diciéndole Jesús, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Versículo 48, y ahí termina el texto de hoy. Ustedes son testigos de esto. Unas palabritas sobre esto. Este versículo 47 también es muy hermoso. Dios dirige la historia, no nos cabe la duda. A los que creemos, no nos cabe la duda de que Dios dirige la historia, pero hay otro detalle que también dirige Él. A veces pensamos que somos nosotros, ¿sí? Porque uno escucha palabras que uno dice, Santo Dios, ¿dónde caí? Porque Dios también es el único que lleva adelante la obra de la evangelización. No somos nosotros. El Espíritu Santo siempre llega antes que el evangelizador, siempre llega antes que el misionero, siempre llega antes que el catequista, siempre llega antes que cualquier acción pastoral. Nunca llegaremos primero, nunca. Es imposible. Es Él el que guía el camino de los suyos. El evangelista de los grandes horizontes. Lucas es ese evangelista de los grandes horizontes, desde Adán al reino, de Jerusalén a los confines de la tierra, pero también es el evangelista de la cotidianidad. Es en acto el proceso histórico escatológico por el cual la historia completa se cumple, trascendiendo la historia humana. Jesús continúa ofreciendo la salvación mediante su espíritu que crea testigos capaces de profecía. Esto sí, el Espíritu Santo crea testigos capaces de profecía para que difundan la salvación hasta los confines de la tierra. Pero ¿quién es el que habla? Es el Espíritu.
Es Él el que realiza la obra de la liberación. Miren, hermanos, yo puedo preparar, ustedes ven aquí detrás de mí y ven solamente la mitad de mis libros. Y paso varias horas preparando esto cada día. Pero eso no me serviría de nada si no dejo que sea el Espíritu el que comunique. Yo por mí no puedo comunicar ni una sola palabra. Pero si me dejo abrir el entendimiento y soy tan terco como esos discípulos de Jesús, entonces el Jesús realiza obras grandes. Sí, a todas las naciones, y este otro detalle de este versículo 47, a todas las naciones se predica la salvación, a todas sin excepción, esta universalidad maravillosa. También aquí se cumple la escritura. La profecía universalista de Isaías se cumple en la predicación del Bautista. Todos verán la salvación de Dios. Lucas 3:6. En el cántico de Simeón, luz para alumbrar las naciones, 2:32. En la predicación de Jesús, vendrán de oriente y de occidente, 13:28 en adelante. En Abraham son benditas todas las naciones de la tierra, las generaciones de la tierra. Se anuncia conversión y perdón de los pecados. La conversión o penitencia es presupuesto para el perdón de los pecados. Y a esto le sigue la vida resucitada. Cristo glorificado es el autor de la vida, pero también el autor de la conversión y del perdón. Yo no puedo convertir a nadie. Es Dios. Tampoco yo puedo perdonar a nadie. Es todo el que perdona a Dios. Yo te observo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nada más. La promesa profética que Jesús cumple en su acción es hecha por los apóstoles a todos los pueblos. Lo había dicho Jesús en el discurso de la sinagoga de Nazaret. Libertad a los cautivos, recuperación de la vista de los ciegos, etc. Bueno, a pesar de verlos llenos de miedo, verlos llenos de dudas, Jesús confía en sus discípulos. Qué bonito. No crean que yo no me paro cada día aquí a las 10 de la mañana y paso un montón de tiempo rezando y cuando me siento aquí ya para poner la transmisión estoy temblando, lleno de miedo. Sin embargo, Jesús confía en sus discípulos. Ayer, hoy y mañana. Es Él mismo el que enviará el Espíritu que los sostendrá, nos sostendrá. Por eso les encomienda que prolonguen su presencia en el mundo. La frase final de hoy, ustedes son testigos de esto, pero no testigos para enseñar doctrinas sublimes, sino para contagiar una experiencia, la propia experiencia de encuentro con Cristo. No han de predicar grandes teorías sobre Cristo, sino irradiar su espíritu, hacerlo creíble con la vida, no solo con las palabras, y si se ocupan las palabras, también con ellas. Y este es el verdadero problema de nuestra iglesia hoy. Nos faltan testigos. No hace falta, no es pararse a leer un discurso, no es pararse a seguir un guión, es testificar, es dar testimonio. Yo lo he tocado, yo lo he visto, yo estuve delante de él. Y entonces el testimonio alcanzará a todos. Hermanos, ya me pasé otra vez. Una oracióncita. ¿Está bien? Señor, todos los seres humanos, sin excepción, están llamados a convertirse al Dios que les ha demostrado su poder y su amor. Mi conversión se llevará a cabo en el apoyarme con confianza en las manos de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él perdonará todos mis pecados y me dará la plena comunión con Él. Sin embargo, a veces no puedo sustraerme a vivir cotidianamente la muerte de mí mismo. Pero sé que no debo olvidar que la resurrección se esconde en mis heridas para hacerme vivir de ti,
desde ahora y para siempre. Se esconde en el hermano, que puede ser para mí sepulcro de muerte, un fango, una cruz. Pero ten allí, encontraré la vida nueva. Sí, porque tú, Cristo resucitado, asumes el rostro de mis hermanos. Eres un hortelano, un caminante, un espíritu, un hombre a la orilla del lago y en tantos otros lugares. Señor, que aprenda en la noche del abandono que no se puede cambiar la vida de un bandolero, porque yo llevo indignamente su nombre, Barrabás, hijo del Padre, porque la vida de Jesús se entregó. Él, tu Hijo unigénito, el Dios viviente, el Señor de la vida y de la muerte. Señor, que grite también yo como el apóstol Tomás en el estupor de la fe, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Y no se agotará más en el horizonte de mis días la belleza, la alegría, la fe, la esperanza, el amor, la lucha por la justicia y la verdad. Amén. Bien, hermanos, hermanas, es un texto muy profundo. Hay tanto para meditar. Les encargo que sigan haciéndolo. Sigamos orando. Ahí están los canales de comunicación. Si Dios quiere, mañana nos encontraremos de nuevo a las 10 de la mañana con un texto impresionantemente bello. Ya veremos cómo nos va, pero es un texto, volveremos al Evangelio de San Juan. El Dios de la vida, el que ha resucitado a Jesús, el que nos envía al Espíritu, el Dios Trinitario, nos bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen todos un feliz día.